Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante y creo yo como que les va a resultar bastante como disfrutable a muchos de ustedes, a muchas de ustedes, pero sobre todo les va a resultar provechoso, porque ustedes son como muy devotos y muy devotas de una diosa que en últimas fechas ha tenido como mucha importancia. Esto de hablar de esta diosa en particular, pues nos va a aportar mucho a nuestro trabajo, nos va a aportar mucho a nuestro trabajo diario con esta diosa, porque vamos a hablar desde diferentes lugares, vamos a hablar desde mi experiencia, por supuesto, vamos a hablar desde la experiencia de otros maestros, vamos a hablar desde la experiencia que hay en los registros, en textos históricos y fundacionales sobre esta diosa y bueno, ya de una vez por todas, ¿de qué diosa vamos a hablar en particular? Pues por supuesto que de Hécate. Y es que sabes que ahorita que decíamos que no había como una fecha como importante para el mes de noviembre, algo así como global que todos vamos a celebrar, pues no, pero las brujas estamos siempre celebrando la vida, la muerte y el renacimiento. Y justo en el mes de noviembre celebramos una ceremonia que es parte de estas festividades dedicadas a la diosa Hécate. Sí, a esa diosa que hoy reconocemos y hoy amamos y hoy aceptamos como reina de las brujas. Esta ceremonia es la ceremonia de las encrucijadas, que la vamos a celebrar aquí en el Templo de Hécate en México, si no mal recuerdo, el 29 de noviembre o el 28 de noviembre. No, el 29. El 29 de noviembre vamos a celebrarla, entonces por ahí estará saliendo la información de la ceremonia en estos días, para que, bueno, pues si quieren incluirse en la ceremonia de las encrucijadas, la verdad es que se pone muy buena. Y entonces se me ocurrió que podíamos durante este mes en los aquelarres pues hablar ahora de Hécate. ¿Y sabes por qué? Porque considero que hoy hay demasiada información y que hay, con este exceso de información, también hay como demasiadas dudas. Entonces vamos a platicar justamente de Hécate y su altar. Te voy a platicar, te voy a compartir un poquito como de cómo te puedo recomendar montar el altar, en dónde, etcétera. Entonces vamos a platicar de eso para que si tú todavía no tienes un altar dedicado a Hécate, pero ya has sentido como esa necesidad, ya has sentido como este deseo de conectar con esta diosa a través de un altar, bueno, pues en este aquelarre vas a enterarte de varias posibilidades para montar ese altar, porque esta noche sí nos toca hablar de Hécate. Y vamos a estar hablando durante 3 lives más. Los 3 lives que siguen vamos a estar hablando de Hécate porque tenemos mucho que hablar sobre ella. Vamos a tener un live en donde vamos a hablar sobre los símbolos de Hécate. Vamos a tener otro en donde vamos a hablar de las ofrendas de Hécate. Así que no se los pierdan porque vamos a estar aquí los lunes a las 9:30 de la noche para platicar de esta super diosa. Y esto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se me ocurrió esto de que hay que hablar de Hécate? Porque además de que me apasiona mucho hablar de esta diosa que ha sido como una diosa muy importante para mí, sumamente reveladora, es porque también veo que hay como muchas cosas que se dicen actualmente de Hécate. Veo que es una diosa que está tomando como una importancia mayor en diferentes espacios, ¿no? Incluso en espacios un poquito como más masivos y así. Ayer, por ejemplo, estaba en una tienda. Sí, fue ayer domingo, sí. Ayer estaba en una tienda aquí en México, es una tienda así muy perrix que se llama el Palacio de Hierro. Y entonces estaba yo viendo los vinos y resulta que encontré un vino que se llama Hécate, que hacen aquí en Ensenada, California, en México. Y así se llama y tiene ahí una imagen como medio feona, la verdad es que sí, medio feona, porque como que no le investigaron mucho sobre Hécate, nada más como que le pusieron el nombre así porque sí, o la verdad no sé, pero
pero veo que Hécate está tomando como ese lugar y que luego entonces como que se empieza a hablar demasiado de ella, y la verdad es que eso está bien chido que se hable de ella, pero también la realidad es que luego como que se empieza a superficializar y se empiezan como a perder elementos como muy importantes, ¿no? Y bueno, pues quise compartir eso, quise compartir estos 3 lives siguientes para que pues tengamos un poquito más de información y así. Y por supuesto que mis odiadores, que son varios, porque la verdad es que sí, yo no sé por qué les caigo tan mal, yo no sé por qué les choca mi presencia, yo no sé por qué les molestó a algunos que haya ido al templo de Hécate, porque tuve la bendición de hace unos meses estar en el templo de Hécate en Turquía, en la Gina, y algunos ahí se pusieron muy sangroncillos y a decir cosas que a mí la verdad es que digo, bueno, pues muy su problema, ¿verdad? Yo voy a seguir yendo a donde la diosa me lleve y voy a seguir hablando de ella con poder, y voy a seguir hablando de ella con amor, y voy a seguir hablando de ella con mucha responsabilidad, porque bueno, pues para mí ha sido una diosa muy importante y una figura divina muy muy potente en mi vida, y pues la verdad es que a veces como que me molesta un poquito el que se, no solamente el que se superficialice, sino que no se hable con la verdad sobre ella, ¿no? O sea, que se inventen tantas cosas, que por ejemplo hace rato me comentaban, ¿no? O sea, que dicen, que hay personas que dicen que estoy un farsante, que porque yo no tengo ningún nombramiento por parte de ningún templo. Bueno, a ver, la maestra Aira, Lady Aira Alceret, existe, ¿no? O sea, existe, ahí están sus redes sociales, ahí está su trabajo, ahí está el trabajo del templo de Hécate en España desde hace muchos años, ahí están sus libros, o sea, existe, y ustedes le pueden preguntar por Alejandro Estanislao y ella les dará referencias sobre mí. O sea, yo no soy una persona que haya iniciado en este trabajo de la brujería ayer o antier, o cuando empezó TikTok, o cuando empecé a volverme famoso por una red social. No, o sea, esto de las redes sociales, esto de TikTok, esto de Facebook, de Instagram, vino mucho tiempo después de que yo me haya iniciado en esto de la magia, la brujería y de la tradición Wicca. Y bueno, pues aquí estoy, aquí he estado siendo como muy responsable de lo que digo, siendo muy responsable de mis palabras, que a veces me equivoco, por supuesto que sí, y asumo por completo la responsabilidad de mis equivocaciones, y hago aclaraciones y también hago correcciones con mis alumnos. Todo el tiempo estoy haciendo correcciones y yo les digo, bueno, a ver, hace 10 años yo decía tal cosa, pero después de mi trabajo y después de mi investigación y después de estudiar y después de experimentar, hoy pienso de esta manera, hoy pienso diferente. Y lo mismo ha sucedido en el caso de Hécate, ¿no? He ido como encontrando mucha información sobre ella, porque la realidad es que hay mucha información. Hace algunos años yo decía que era poca la información que había de Hécate, y yo decía que era muy difícil como encontrar información pues de ella, en información como que a mí me interesara, ¿no? Porque la verdad es que yo en ese sentido sí soy como muy estricto conmigo mismo. Si yo voy a asumir como maestro, como maestra, como guía a alguien en mi vida espiritual, yo necesito que ese alguien sea una persona como de un cierto nivel intelectual, espiritual, o sea, como que no me gusta entregar o poner mis manos, poner mi espíritu en manos pues de personas como que pues que no saben, o que no tienen experiencia, o que leyeron por ahí un articulito mini sobre Hécate y entonces ya se autonombran maestros y así. Bueno, pues yo no soy muy así, en ese sentido soy como muy estricto, y bueno, pues todo esto ha sido pues parte de mi trabajo en relación a Hécate. El templo de Hécate en México pues lo iniciamos hace 6 años. Hace 6 años ya, cuando todavía no había salido Sabrina, cuando todavía Dua Lipa no había hecho aparecer el Estrófalos en su video, cuando todavía Hécate no era tan famosa como lo es ahora. Y esto fue pues desde un lugar como completamente orgánico, porque la realidad es que
pues yo no tenía como intereses en ninguna diosa en particular. A mí todas las diosas me vienen bien, a mí todas me gustan, o sea, no fue esto una cuestión de mercadotecnia, no fue esto como de, ay, sí, vamos a hacernos ricos a través de Hécate, porque tampoco ha sido así. La realidad es que, bueno, nuestros cursos son desde hace 6 años y desde hace 16 años que tiene la cofradía de haber sido fundada, pues nuestros cursos son sumamente accesibles. Siempre buscamos como dar opciones a nuestros alumnos comprometidos a que, bueno, pues si están pasando por alguna situación complicada a nivel económico, pues bueno, puedan servirse de algún apoyo por parte de la cofradía. En el periodo de la pandemia, en donde la gran mayoría de las personas nos estábamos pasando mal económicamente, pues gran parte, más del 50% de nuestros alumnos estuvieron participando de nuestros cursos, participando de nuestras actividades de forma gratuita para pues apoyar ese proceso complicado por el que estábamos pasando todos, todas. Así que bueno, no, ni la cofradía, ni el templo de Hécate, ni mi trabajo lo veo desde un lugar meramente mercantil. Yo comparto lo que tengo y como consecuencia pues he tenido la capacidad, la virtud y pues la bendición de hoy poderles decir a ustedes con toda la claridad del mundo y con toda la honestidad del mundo que sí, hoy vivo de mi trabajo y mi trabajo está absolutamente ligado a mi trabajo mágico y a mi trabajo en la brujería. Y bueno, pues si eso a algunas les molesta, pues qué pena. Ese es asunto de ellos, de ellas. Y vamos a hablar desde esa experiencia y vamos a hablar desde la experiencia que nos dan los libros y los textos y los maestros y por supuesto de la experiencia que me ha permitido vivir este templo, el templo de Hécate en México desde hace 6 años, en donde pues ya tenemos bastantes alumnos que no los formamos definitivamente en un fin de semana. Nuestros alumnos, para que puedan empezar a trabajar de una forma apoyada y avalada por nosotros como templo, como maestros y maestras, necesitan por lo menos haber trabajado 8 meses, porque el curso devocional a Hécate no es un curso de media sesión, es un curso de 8 sesiones. 8 sesiones que se van trabajando mensualmente y que los alumnos tienen un trabajo constante durante cada uno de esos meses. Tienen ellos que presentar trabajos en particular. ¿Por qué? Pues porque nos interesa que nuestros alumnos realmente vivan, alumnos y alumnas vivan realmente una experiencia profunda en relación a esta diosa. Entonces, esto que les voy a contar hoy, esto de lo que vamos a hablar, pues es el resultado de todo ese trabajo, que no es un trabajo improvisado. Esto no es un trabajo improvisado, ni el que hago yo, ni el que hace Herodius como guardiana del templo de Hécate en México, ni el que hacen mis alumnos. Son trabajos improvisados. Somos personas muy, muy comprometidas con nuestra magia y con nuestro espíritu. Y así como hemos seguido con Hécate durante estos 6 años, seguramente pasará Hécate de moda en estos espacios populares y nosotros aquí seguiremos, porque hoy, bueno, las brujas estamos medio de moda, pero hace 16 años no lo estábamos, y hace 16 años hablábamos de brujería y nos nombrábamos brujas de forma tan orgullosa como lo estamos haciendo hoy en este 2023 estamos, ¿no? 2023. Se me olvida en qué año estamos, pero sí, aquí estamos. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con Hécate y su altar. Empecemos por el origen. Bueno, resulta que Hécate no propiamente tenía altares como lo que nosotros hoy reconocemos como altares. Ustedes saben que Hécate es una figura un tanto compleja en cuanto a su historia, porque bueno, pues entendemos que Hécate viene de una época pues mucho más antigua y mucho más como anterior a esta época de florecimiento de la cultura griega, esta época de los dioses helénicos, de los dioses olímpicos. Bueno, pues vemos que hay evidencia pues contundente sobre Hécate incluso antes de esa época, específicamente en un lugar que hoy reconocemos como Turquía, en Anatolia. Ahí es en donde pues encontramos como
los primeros orígenes sobre esta diosa, pero pues no tenemos grandes referencias de cómo se llevaban a cabo los ritos. Tenemos por ahí algunos, pero ya son posteriores, porque ya estamos hablando, por ejemplo, del ritual de la llave, de la cleidagogia. Pues estamos hablando ya cuando entra el Imperio Romano y cuando pues ya están como estructurados como ciertos procesos rituales, pero de los primeros orígenes de Hécate no sabemos casi nada. No sabemos cómo se practicaban sus ritos. Sabemos que pues era una diosa que estaba asimilada hacia las mujeres, hacia sobre todo las mujeres embarazadas, hacia los niños recién nacidos, y eso lo sabemos pues sobre todo a través de los nombres teofónicos, ¿no? En donde se hace como esta referencia constante a esta entidad llamada Hécate, pero no sabemos prácticamente cómo se llevaban a cabo del todo sus ritos. Eso quien nos los revela, o donde podríamos encontrar las primeras referencias como un poquito más claras de procesos ritualísticos o litúrgicos, pues van a ser obviamente con los griegos y con los romanos. En el caso de los griegos, los altares de Hécate estaban principalmente colocados, o si podemos llamarlos así como altares propiamente, serían en las encrucijadas. Hécate compartía espacio con otra deidad como muy importante para los griegos, que es Hermes, este dios que tiene como principal trabajo ser el mensajero de los dioses, y que a través de ese trabajo, a través de esa regencia que tiene Hermes, pues va a ser el señor de las encrucijadas, porque va a tener esta como cualidad de moverse entre el Olimpo y el inframundo y el reino de los hombres y hacia donde él quisiera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa autoridad para moverse plenamente en todo el universo. Y entonces resulta que en las encrucijadas, en las fronteras, en estos espacios en donde se unían varios caminos, pues estaban unas esculturas muy interesantes que se llaman las hermas, que eran unas esculturas de justamente pues un Hermes, una deidad que miraba hacia tres diferentes direcciones. Cuando Hécate en los mitos se empieza a reconocer como una diosa que también es una diosa de los tránsitos, que también es una diosa psicopompo, que acompaña a Perséfone y a Deméter en el inframundo, ¿no? En este mito de la Perséfone siendo raptada, y entonces Hécate ayuda a Deméter a encontrarla. Bueno, pues empieza a tornarse una diosa también de las encrucijadas, y empieza a compartir espacio sagrado, pero pues finalmente urbano, finalmente en espacios públicos sagrados, con Hermes. Y entonces es común encontrar en ese periodo pues esculturas de Hermes y esculturas de Hécate, que además llevan como ciertas características en común. Es ahí, hasta ese momento, en donde empezamos a ver a una diosa triple, a una diosa que va a tener 3 cuerpos, 3 cabezas, 3 pares de brazos, 3 pares de piernas, y que es completamente diferente a la idea y al concepto de triple diosa celta, que eso también es como muy importante aclararlo, porque muchas veces se hace como esta esta síntesis, o pues podríamos llamarlo como sincretismo de la triple diosa celta, que es doncella, madre y anciana, y se le colocan exactamente las mismas características a la diosa Hécate, y eso es un gran error. Porque Hécate no es representada en ninguno de sus mitos originales como una diosa doncella, madre y anciana. En la gran mayoría de los mitos es representada principalmente como una diosa doncella. ¿A qué me refiero con eso? Como una diosa que es una diosa completa en sí misma, una diosa que no va a tener dependencia hacia un esposo, hacia hijos en particular. A eso nos referimos como una diosa doncella, una diosa que no va a tener vulnerabilidades a nivel social, que no va a estar condicionada ante ninguna otra entidad o ningún otro ser, ¿no? Llámese esposo, hijos, etc.
Otra de las formas en las que vamos a encontrar a Hécate, pues sí es como una diosa madre, pero es muy poco mencionada realmente como madre. Por lo menos pues son muy pocos mitos que hacen referencia a Hécate como una diosa madre de forma directa de ciertas entidades o de ciertas deidades. Normalmente Hécate es mencionada como madre, pero como una madre adoptiva, como una madre que adopta sobre todo algunas figuras como que podríamos identificar como medio monstruosas, ¿no? Como quienes, como Hécuba, por ejemplo, como la Gorgona, como Circe, como Medea, que van a ser estos personajes que dentro de la mitología griega tienden a ser personajes poco queridos o poco amorosos. Bueno, no poco amorosos, más bien poco amados. Y eso como que lo entrecomillo, porque también recordemos que la historia pues la cuentan los vencedores y que eso hace que la historia no siempre sea como del todo fidedigna. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, pensamos en Medusa, pensamos en la Gorgona, este personaje este personaje mitológico que tiene serpientes en lugar de cabello, ¿no? Que tiene serpientes en la cabeza y que, bueno, tiene una historia bien interesante y sumamente compleja a nivel simbólico. Y bueno, decimos, pero no es una diosa como muy querida y no es una diosa más bien como temida y así, pero resulta que de verdad en todos los museos no ha habido un solo museo que he visitado en los últimos meses en donde no encuentre una imagen de la Gorgona, una imagen de Medusa. Es impresionante, está en todas partes, está en las puertas, está en los escudos, está en imágenes de diosas, está acompañando a otras diosas, o sea, es muy impresionante, está en todas partes y entonces esto como de que, no es una figura tan querida. Pues yo creo que sí era una figura, a lo mejor sí no querida, sí temida, pero sí sumamente venerada como una diosa apotropaica, como una figura que protege a los guerreros en guerra, en batalla, que protege las casas, que protege los templos, que protege a las mismas diosas, ¿no? Porque aparece en los escudos de diosas pues sumamente importantes, como por ejemplo la diosa Atenea, que en su escudo tiene justamente la imagen de Medusa. Entonces, esto como que de que Hécate adopta a estas figuras que son un poquito como difíciles de entender, no serían propiamente figuras no aceptadas o no queridas. A lo mejor más bien podríamos entenderlas como figuras complicadas, ¿no? De incluirlas en algún lugar en particular. Hécate siempre es diosa de las periferias sociales, ¿no? Aquellos que no son tan aceptados abiertamente como parte de la sociedad, como que Hécate es justamente quien los abraza y por eso le hemos dado como este lugar de madre. Hoy muchos de mis alumnos, sin que yo se los pida, sin que yo se los haga como ver, le llaman a Hécate madre, ¿no? Y todo el tiempo se dirigen a ella como eso, como diosa madre. La realidad es que en los mitos es más representada como una diosa doncella, es más representada como una cazadora, es más representada como una dama que guía a los muertos, como un psicopompo, como una entidad, que tiende como a estar como solitaria, un tanto solitaria, y cuando se hace acompañar, siempre se hace acompañar de bestias, siempre se hace acompañar de toros, de figuras como las serpientes, ¿no? De animales que otra vez vuelven a ser animales muy salvajes, muy fieras, muy entregados como al instinto, ¿no? Al instinto animal. Entonces, eso es como bastante interesante. Entonces, podemos encontrar estos altares como muy urbanos. A mí me recuerda, sé que hay personas que están viendo este
live y que no son de México, pero no sé si en sus países exista esto, pero en México, por ejemplo, en muchos cruces de caminos, en muchos cruces de caminos, yo creo que en la gran mayoría de las colonias, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en los cruces encontramos altares dedicados a la Virgen de Guadalupe. Eso es muy interesante porque se parece mucho justamente a estos altares colocados en esos cruces de caminos, y los vamos a encontrar, altares de la Virgen de Guadalupe, los vamos a encontrar justo en las encrucijadas, justo en los cruces de caminos. Eso a mí me parece muy interesante, cómo en nuestro inconsciente colectivo estos puntos, como en nuestra sensibilidad, en nuestro simbolismo interno, estos puntos de encuentro van a ser siempre importantes y necesitamos como que alguien los custodie, ¿no? Bueno, pues estos serán entonces los primeros altares dedicados a Hécate, en donde queda lo que se colocaba. Pues es muy interesante también esto, porque las ofrendas más comunes dedicadas a Hécate van a ser ofrendas que tienen que ver con estos residuos, estos sobrantes de las cenas que se hacían en Grecia en ciertos momentos del año, sobre todo, en ciertos momentos del mes, en donde se celebraban como ciertos ritos, como ciertas liturgias de forma como constante mes a mes, y había una noche en particular, la noche de Luna Nueva, en donde se llevaba a cabo una cena dedicada justamente a Hécate y a los espíritus nocturnos que acompañan a Hécate, esto con la intención de mantenerlos sosegados, esto con la intención de mantener las casas purificadas y limpias. Se hacían estos rituales que terminaban con una gran cena, y luego todo lo que sobraba de la cena, los sobrantes de la cena, eran justamente los que se iban y se colocaban en estas encrucijadas, en estos lugares en donde estaban estas esculturas triples, esta diosa mirando hacia las tres direcciones, y ahí se colocaban estas ofrendas que después pues iban a ser recibidas o iban a ser consumidas por las personas en situación de calle, ¿no? Eso también resulta siempre como muy interesante en cuanto a esta visión, ¿no?, que nos da Hécate sobre las personas en situación de calle, que bueno, pues nos hace de alguna manera como conscientes de ello, y les llamamos así, tal cual, como hijos de Hécate, ¿no? Y que a veces pues en este trabajo que también nos invita a realizar Hécate desde sus orígenes griegos, estos trabajos de altruismo, estos trabajos filantrópicos, pues muchos de estos trabajos son dirigidos justamente a las personas, a los niños, a las niñas en situación de calle, a los que, bueno, pues muchas veces nuestras ofrendas van dedicadas específicamente a ellos. Así que bueno, de ofrendas vamos a hablar en uno de los lives, y vamos a detenernos un poquito más por ahí. Pero bueno, esos son los primeros altares que podemos encontrar de Hécate. Luego también vamos a encontrar esculturas de Hécate, lo que podríamos llamar una especie como de altares en las puertas de las casas. No vamos a encontrar estas primeras referencias de altares de Hécate, no los vamos a encontrar en interiores, como se dan cuenta, sino más bien en exteriores o en puntos intermedios. Las imágenes de Hécate comúnmente van a estar en la puerta, en el exterior, pero en la puerta, cercanas a la puerta. ¿Para qué? Para, a través de estas esculturas, a través de estas formas de representar a la diosa, bueno, pues ella se convierta en un espíritu protector, de la casa, y evite que puedan entrar a esas casas, a esos hogares, a esos templos, pues espíritus no gratos. Recordemos que los griegos pues también le tienen miedo al mundo espiritual, o miedo o mucho respeto, ¿verdad? Pero así como ustedes, o sea, tampoco que se sientan tan alejados de ello, porque yo sé también que luego ustedes ahí como que, ustedes y yo, también luego como que les tememos a ciertos espíritus, ¿no? Porque no queremos que nos vengan a dejar ahí movimientos o hacer movimientos inesperados a nuestros hogares, y entonces se va a colocar a Hécate ahí en esos espacios. Luego entonces, pues obviamente como
como todo en la naturaleza y como todo en las religiones, pues se va nutriendo de nuestras experiencias y así. Y hoy ya podemos hablar como de ciertas características de aquellos altares que hoy, por supuesto, ya forman parte de nuestros interiores, que ya forman parte de los espacios íntimos en nuestras casas. Y me preguntan muy comúnmente en dónde debe estar el altar de Hécate. Si debe estar en el piso, si debe estar sobre una repisa, si debe estar en un lugar muy alto, en dónde debería de estar el altar de Hécate. Y esto la verdad es que es bastante sencillo responderlo y además lo respondo con referencias como muy claras. No me lo estoy inventando yo. No estoy dictando sentencias absolutas nada más porque sí. Bueno, ni siquiera estoy dictando sentencias absolutas, pero tampoco estoy diciendo esto que voy a decir nada más porque sí. ¿En dónde es el lugar ideal para trabajar con Hécate? Pues la verdad es que es sumamente sencillo, porque todos los puntos intermedios van a ser lugares ideales para colocar los altares de Hécate. Y puntos intermedios, ¿cuáles son? Bueno, pues todas las esquinas de nuestra casa, cualquier esquina de nuestra casa, este espacio en donde se unen, en donde se juntan dos paredes, ahí podría ser un lugar ideal para Hécate. ¿Por qué? Porque es una encrucijada, porque es un punto intermedio. Luego, ¿debería de estar muy alto o debería de estar sobre la tierra, sobre el piso? Pues realmente te puedo decir también, confiado en los elementos y las regencias esenciales de Hécate, que podría estar sobre la tierra o podría estar en la parte más alta. Porque cuando Hécate es mencionada por algunos escritores antiguos griegos, la mencionan como una diosa que tiene 3 niveles o 3 territorios de poder. Hesíodo, en su Teogonía, menciona a Hécate como una diosa que es dotada de una llave maestra a través de la cual puede tener poderío sobre el cielo, sobre la tierra y el inframundo, y sobre el mar oscuro o el mar nocturno. Así que cualquier lugar, en cualquiera de estas 3 dimensiones, si queremos mencionarlo así, puede estar el altar de Hécate. O sea, si tú tienes una repisa muy alta y ahí es en donde a ti te vibra mirar a Hécate, porque a ti te gusta mirar a Hécate desde lo alto como una diosa celeste, pues es correcto. ¿Por qué? Porque Hécate sí es una diosa celeste, nocturna pero celeste. ¿Por qué nocturna pero celeste? Porque reina sobre la noche, no propiamente sobre el cielo luminoso, no propiamente sobre el cielo veraniego, no propiamente sobre el cielo de la luz del mediodía. No, ella va a reinar en el cielo, pero principalmente en la noche. Entonces, si tú quieres colocar el altar de Hécate muy alto, pues está muy bien, porque esa será la forma en la que conectes con una diosa Hécate celeste. Luego, si tú quieres colocar a Hécate en el piso, directamente sobre la tierra, me dicen, oye, pero ¿no será que se ofenda por colocarla sobre la tierra? Y como, ¿por qué se ofendería Hécate por estar en contacto con la tierra? ¿Por qué nos ofenderíamos nosotros de estar en contacto con la tierra cuando reconocemos a la tierra como madre, cuando reconocemos a la tierra como dadora, cuando reconocemos a la tierra como el gran sostén de toda nuestra existencia? Es que, ¿qué tiene de ofensiva la tierra? O sea, a mí me parece terrible pensar que porque algo esté sobre la tierra, que porque algo esté sobre el piso, sea eso algo negativo. La mayoría de nuestros altares en su origen, o la mayoría de los espacios sagrados creados por los sonidos sobre la tierra, o sea, están sostenidos en la tierra
directamente o en alguna isla. O sea, los templos no están suspendidos, los templos no están levitando. Todos tienen su origen sobre la tierra. Al final, todas estamos siendo sostenidos por la tierra. Entonces, si a ti te gusta, si a ti te vibra encontrarte con Hécate en este territorio más terrenal, en este territorio que te conduce hacia el inframundo, hacia la oscuridad, está bien. Ahora, yo no lo hago de forma permanente porque para mí me resulta muy incómodo, porque yo vivo con 4 gatos que son bien cabrones. Y entonces, si yo pongo el altar de Hécate a la altura de la tierra, o sea, si lo pongo directamente en el piso, pues los gatos ya saben que luego a Morrigan en las noches le agarra como la locura y entonces empieza a correr por todas partes y así. Y entonces habría muchas posibilidades de que pudieran afectar mi altar, pudieran tirar las cosas, pudieran incluso comerse algunas cosas que podrían hasta llegar a ser tóxicas para ellos. Entonces, yo no pongo altares dedicados a Hécate de forma permanente en la cofradía en el piso por esa razón. Pero cuando vamos a algún lugar natural, cuando vamos a alguna encrucijada en la tierra, en el bosque, en un parque, pues nos sentamos en el piso y ahí montamos el altar a Hécate momentáneamente, de forma provisional, mientras estamos haciendo nuestros ritos. Y hasta este momento yo no he notado que Hécate se vea ofendida por esa razón. Luego, si tú quieres colocar tu altar a tu altura, en donde tú puedas mirar a Hécate de pie o sentado, pero la puedas mirar de frente, pues a mí me parece el mejor de los altares, la mejor de las formas para mirar a Hécate. Si esto no fuera, si esto que tengo atrás, es que a lo mejor los que están en Facebook no alcanzan a ver, no sé si en YouTube se vaya a ver, pero aquí a mis espaldas está un altar dedicado a Hécate y está muy alto. ¿Por qué? Porque no está puesto a mi gusto o a mis necesidades, está puesto a las necesidades de este espacio. En este espacio no soy yo el único que devociona a Hécate, no es este un altar personal, sino es un altar colectivo, es un altar en donde las personas vienen y traen sus ofrendas, en donde hacemos los rituales, y ustedes, bueno, no ven lo que hay alrededor, pero alrededor de mí hay muchas sillitas a mi alrededor en donde las personas se sientan para poder tomar sus sesiones, para poder tomar los rituales, etc. Entonces, si colocamos a la diosa a un nivel bajo o a un nivel intermedio, pues va a ser difícil para algunos poder verla. Entonces, en relación a ello, es que Hécate debe estar aquí en la cofradía en el altar más alto, porque sí, definitivamente es este el altar más alto que tenemos aquí en la cofradía. Y miren que tenemos varios altares, pero ella ha tomado el altar más alto de todos, pues por una parte porque a nivel práctico nos viene mucho mejor eso. Cuando yo devocionaba para Hécate en solitario, bueno, pues tenía mi altar en mi habitación. Bueno, antes de entrar a mi habitación, si tú ibas a pasar a mi habitación, del lado derecho encontrabas un altar que sigue estando ahí, pero ya no es un altar de Hécate. Ahora hay muchas cosas, se ha vuelto como un altar, pues como a mí, porque tiene todos mis objetos y todas las cosas que me gustan. ¿Y por qué dejó de ser el altar de Hécate? Porque Hécate decidió volverse no una diosa personal, sino una diosa de toda la cofradía, y decidió entonces colocarse aquí en el espacio más público de todos los espacios en la cofradía Wicca Luna Azul, que hoy pues también es el templo, simbólicamente hablando, de el templo de Hécate en México. Entonces, por esa razón es que ustedes lo ven así súper alto, y bueno, cumple con muchas funciones, pero sobre todo pues a un nivel como muy práctico. Buscamos obviamente que tuviera como también estas 3 dimensiones para que pudiéramos trabajar con ella en esta idea, ¿no? de colocar las ofrendas de una manera en particular, etc. Entonces, esos pueden ser los lugares. El altar de Hécate puede ser tan minúsculo o tan gigante, pues como sea tu casa, como sea tu espacio, como tú puedas, porque al final tú lo que estás haciendo es invitando a una amiga, estás invitando a una nueva aliada de tu vida
a tu casa, y entonces pues a lo mejor al principio será pues eso, un rinconcito, y conforme vayas evolucionando en tu trabajo con ella y conforme la vayas reconociendo, pues a lo mejor vas a necesitar un espacio más grande. Esto te lo digo principalmente basado como en mi experiencia, en la mía y en la del acompañamiento que tengo con mis alumnos y alumnas, porque la realidad es que, bueno, si yo tuviera que decirte de qué tamaño tiene que ser el altar de Hécate, no podría decirte si es grande o es pequeño. Pero lo que sí te puedo decir es que basándonos en la experiencia vívida, es vívida y vivida, el altar se va haciendo cada vez más grande. O sea, empieza uno literalmente así como, pues igual que yo, ¿no? Con un altar así pequeñito, ¿no? En donde pones pues algunas cositas y así, pero luego ya son más cosas y luego ya son más cosas, y luego entonces ya no caben y entonces tienes que extenderte y entonces se va acrecentando. Yo tengo alumnos que tienen pues porque tienen casas muy grandes y muy bonitas y espaciosas, que han dedicado recámaras completas al altar de Hécate, porque, ay maestro, pues es que aquí era antes mi biblioteca, y era antes mi estudio, y era antes mi consultorio, y era antes el cuarto de triques, y entonces pues ahí yo puse a Hécate, porque pues como que mi familia no la tenía como muy en cuenta, y ay, que lo que estaba, y que no sé qué, pero pues luego empecé a ver que ya mis hijos le traían que unas florecitas y que unas frutas y que, ay, mira mamá, le traje unos dulces a tu diosa y que no sé qué, y empezó a tomar como un lugar, y ellos mismos me empezaron a decir, oye mamá, pero ¿cómo tienes a la diosa ahí? Y ahí tienes el jabón y ahí tienes quita eso de ahí, que la diosa no se va a enojar. Y empezaron a transformar los espacios. Y ahora el que era su estudio, el que era su consultorio, el que era su biblioteca, el que era el cuarto de lavado, hoy es el santuario de Hécate, ¿no? Entonces, esa ha sido una experiencia muy recurrente, ¿eh? Entonces, pues bueno, también no te sorprendas si eso sucede, porque igual tú empiezas con un mini altar así de Polly Pocket y después, bueno, terminarás así con un super altar gigantesco, pero ¿cuál es el correcto? Pues el que se adapte a tu casa, el que se adapte a ti, el que te venga bien a ti. ¿Por qué? Porque lo que dice el maestro Eliphas Levi, lo que es bueno para el hombre es bueno para los dioses, ¿no? Entonces, pues yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Bueno, le agregaría, pues es que estamos hablando de otra época y ya saben que ahí hay mucha misoginia en las prácticas de la magia cabalista y de la alta magia ceremonial, y pues mencionan solamente al hombre, pero yo diría, bueno, lo que es bueno para el hombre y para la mujer, pues también es bueno para los dioses y las diosas. Así que entonces, pues tú siéntete como en esa libertad de conectar con ella y séle muy sincera, muy sincero. O sea, dile, madre, mira, ahorita solamente tengo este espacio y a lo mejor no es el ideal, pero te lo ofrezco con mucho amor, te lo ofrezco con mucho cariño, voy a estar atento a tus pedimentos, en las lunas nuevas voy a venir y te voy a poner unas velas y voy a estar custodiando tu altar y te voy a poner ofrenda. O sea, habla tú de forma sincera con esta diosa que es además una diosa que sin restarle lo poderosa y lo divina y lo sagrada, es una diosa también muy humanista, ¿no? No humana, sino humanista, que sí nos escucha, que sabe de los humanos. A veces como que conmigo se le quiere olvidar y yo le tengo que recordar, madre, sí te acuerdas que soy humano, ¿verdad? Sí te acuerdas que tengo algunas limitantes, ¿no? Porque luego me pide unas cosas que yo digo, a ver, dame chance, poco a poquito, yo sé que sí lo vamos a hacer, pero espérame tantito, porque tú sabes que tenemos otros asuntos que hay que resolver, y yo así como te lo estoy diciendo ahora, así mismo se lo digo a ella. ¿Qué es lo que yo te recomendaría, de acuerdo a mi experiencia, que debería tener un altar a Hécate? Respecto a la imagen de Hécate, ¿qué hacemos con eso de la imagen? ¿Cuál será la imagen correcta de Hécate? Bueno, yo no sé, si quieres como verte muy así, como muy clásico, como muy como conectado a figuras como muy originales, como muy antiguas, bueno, pues una figura a lo mejor muy
como tradicional podría ser esta Hécate trivia, ¿no? Esta Hécate de tres cuerpos, de tres cabezas, estas tres imágenes que se ve por acá los que están en Facebook, creo que sí la alcanzan a ver, aquí la diosa, la imagen que está de este lado, que es como sobre todo como ya las imágenes como más como las imágenes más cercanas como a nuestro tiempo, ¿no? Porque las originales eran solo de una diosa Hécate, vestida pues por supuesto con su peplo, con su túnica tradicional griega. Hay muchas representaciones en donde está también vestida como una amazona, con unas túnicas también con peplos, no sé si se les llame peplos también, pero son unas túnicas que son igualitas a las túnicas griegas largas, pero estas son como minifaldas, como mini túnicas, y no era tanto para enseñar la pierna, o no sé, a ver, que vayan ustedes a saber, pero lo que creo que es más probable es que eran túnicas cortas para las amazonas, porque pues eran guerreras y entonces como que túnicas muy largas pues como que se les podían ahí atorar entre las piernas o al montar a las bestias o así, pues bueno, son túnicas un poco más cortitas, y así aparece ella. Aparece en figuras así, por ejemplo, en los frisos del templo de Hécate en la Gina, aparece justamente con una túnica así cortita y con unas antorchas en las manos, con dos antorchas, y siempre como pues en una actitud muy como no podría llamarlo agresiva, porque no la veo yo en una actitud agresiva, pero sí como con mucha disposición, en acción, ¿no? Es una diosa que pocas veces aparece sentadita. Bueno, no recuerdo ni siquiera en este momento una sola imagen de Hécate en donde aparezca sentada o en un trono. Siempre está de pie, siempre está como en una actitud como muy activa, ¿no? Como con objetos en las manos, o llaves, o antorchas, o alguna rama de alguna hierba, de un olivo, de una amapola, de una anémona, ¿no? Que también son de las flores dedicadas a Hécate. Entonces es una diosa como muy activa. Entonces pues si a ti te gustan estas imágenes, pues bueno, creo que serían las más adecuadas. Actualmente, como les decía, hay un error grave, a mí me parece como grave, porque como que no honramos ni a una cultura ni a la otra, pero hay muchas figuras que son representaciones de la diosa, de este concepto de diosa triple, de la triple diosa celta, que dicen que es Hécate, y yo lo he visto mucho en internet, muchísimo en internet. Hay una muy como populacha, que es como un arbolito, y entonces en el arbolito está la doncella, la madre y la anciana como recargadas en el tronco del arbolito, y es una figura celta, y la anuncian, incluso los que la venden la anuncian como que es Hécate, y pues discúlpenme, pero no es Hécate. Y entonces dicen los que defienden este tipo de expresiones, dicen, bueno, pero la diosa puede ser representada como sea. Ah, bueno, pues entonces pon una Coca-Cola ahí en medio y entonces dices que es la diosa Hécate, que seguro que vas a encontrar una referencia hacia ella. Por lo menos la Coca-Cola es negra y Hécate es reconocida como una diosa oscura. Así que bueno, pon una Coca-Cola en medio, ¿no? O sea, es que sí podemos poner cualquier cosa porque decimos, ay, es que son las diosas y con las diosas podemos conectar desde cualquier lugar y con cualquier imagen. Bueno, o sea, es su vida y es su problema y es su... Pero luego no salgan con que son maestros y que están enseñando a la gente a través de esas figuras, ¿no? Asumiendo responsabilidad como maestros y malinformando a las personas. Yo he visto muchísimos altares de supuestos maestros, de supuestos santuarios de Hécate, de supuestos templos de Hécate, en donde tienen como imagen central a la diosa, a la triple diosa celta. Y Hécate no es celta, no es celta, no es anciana, no hay una sola
no hay una sola referencia antigua a Hécate en la que sea representada como una diosa anciana. No, no hay. Me van a disculpar. He visto playeras, he visto imágenes en donde dice Hécate y es una viejita, es una ancianita, es una abuela. Bueno, pues no sé. O sea, qué padre, qué chido que ustedes vean a Hécate así. Pero tradicionalmente no es así. ¿Y en qué se están basando? Pues en una experiencia muy subjetiva, lo cual está bien, pero hay que decir eso. Yo, Alejandro, o yo, tal persona, vi a Hécate con esta imagen y a mí me gustó así, y entonces no tiene ninguna referencia hacia nada, ni a los griegos, ni a los romanos, ni a nada, pero así me gusta a mí. Muy respetable. Muy respetable, pero que tú les digas a tus alumnos o a esas personas que están confiando en ti que esa es Hécate, porque así es y punto, y porque así lo dicen los griegos o porque así lo dicen, eso es mentira. Eso no solamente es un error, es mentira, una mentira que tú sabes que es mentira. Espero que lo sepas, y si no, pues lo que es mentira es que te llames maestro, porque los maestros ahí tienen que prepararse, y porque los maestros no lo saben todo, pero algo tan básico como eso sí lo deberían de saber, ¿no? Si yo voy a anunciar un curso devocional, porque a ver, que a nadie se le ocurrió otro nombre, ¿verdad? Devocional a Hécate, nosotros ahí en el consejo pensando en 1 y 1000 nombres para ver de qué manera podríamos conectar con las personas. Ah, bueno, pues llegamos a la conclusión de devocional, curso devocional a Hécate. Entonces ahora, después de 6 años, hay 1001 cursos devocionales a Hécate, de un fin de semana, de 2 sesiones, de 3 sesiones. Vuélvete devoto de Hécate en 2 horas. Bueno, pues eso es a lo que se exponen. Cuando ustedes no investigan quiénes son los maestros, cuando ustedes no investigan quiénes son aquellas personas en las que están confiando, pues se exponen a eso, se exponen a que se llenen de muchas mentiras, de muchos errores y de muchas situaciones que no resultan convenientes para ustedes. ¿Por qué? Porque solamente es repetir una mentira una y otra vez. Entonces, observen los altares, observen los símbolos, que haya una explicación, pregúntenle a sus maestros qué es esto que hay ahí. Oye, ¿de dónde viene ese símbolo? Y si es originalmente de Hécate, y si es... Y a ver qué les dicen. Porque bueno, si me lo preguntan a mí en las clases, si me lo preguntan a mí, mis alumnos, a quienes estoy acompañando, yo les doy una clase de 2 horas respecto a este símbolo que se dice ser el estrófalos, símbolo de Hécate. Y bueno, vamos a ver cuál es el origen, de dónde viene, ¿no? Hay referencias prehelénicas de este símbolo, ¿eh? Hay referencias de los micénicos, ¿no? Hay referencias de los minoicos en relación de estas culturas del mar. Ahí aparece por primera vez ese símbolo, y ni siquiera le llamaban estrófalos. Todo eso lo sabemos, y sabemos por qué se refiere a Hécate, por qué se hace referencia a Hécate a través de este símbolo, y qué es lo que significa, y qué significan las rayitas, y todo eso hay que saberlo, hay que ponerse a estudiar para poder compartir. Y si realmente amamos a Hécate, y si realmente amamos a una deidad, hay que ponernos a trabajar y hay que ponernos a estudiar, porque es la forma de honrar. Hay que saber el origen. Cuando tú dices amar a una persona, pues mínimamente tienes que saber su origen, de dónde viene, cuáles son sus gustos, porque pues si no sabes el día de su cumpleaños, o si sabes el día de su cumpleaños pero no sabes qué le gusta y le quieres honrar y le llevas algo que no lo estás honrando, no lo estás amando verdaderamente. Cuando uno ama algo, investiga. Cuando uno ama algo, escucha, atiende, observa, ¿no? Cuando vemos esto solamente como un mero negocio porque Hécate está de moda, o cuando queremos solamente inflamar nuestro ego nada más
porque sí, bueno, pues utilizamos figuras como Hécate, que son figuras muy poderosas, pero también debo hacerles saber a todas esas personas que basan su trabajo en la mentira, que basan su trabajo en solamente sentirse momentáneamente poderosos a través de una figura como esta, que bueno, pues hay de ustedes. Y a ver, no es que yo lo diga, Hécate es una diosa de la justicia, Hécate es una diosa de la verdad, Hécate es una diosa que dicen los textos antiguos que cuando ella llega tiembla la tierra, resuena la tierra, ¿no? Hace vibrar la tierra porque es una diosa de la verdad, y la verdad, eso es lo que hace, ¿no? Hace que se retumbe nuestra tierra, nuestro cuerpo, ¿no? Cuando se habla desde la verdad es algo que se siente. Luego entonces, bueno, pues así están las cosas. Entonces, pues pónganse a trabajar, pónganse a investigar. Si realmente van a hacer estos cursos, pues por lo menos vean en live, ¿verdad? Vean en live para que, ya si no quieren pagar un curso, porque a ver, que nosotros pagamos, ¿eh? O sea, los libros, el viaje al templo de Hécate, o sea, todas esas cosas cuestan. Todas esas cosas cuestan eso que tenemos en nuestra cuenta en el banco, eso que tenemos en nuestra caja fuerte, eso que tenemos en nuestra cartera, eso cuesta dinero, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Para tomar un avión e irte hasta el otro lado del mundo, tú lo que necesitas es dinero. Y bueno, pues sí, así es la vida y así es este plano. Hécate no tampoco nos abre así el camino como de, ay, váyase usted y ahí está le precipito el boleto de avión. No, hay que ponernos a trabajar y hay que darle su lugar y su valor a las cosas. Y nosotros hacemos eso, ¿eh? De verdad que lo hacemos y somos sumamente respetuosos con ello. Y lo tengo que decir porque la verdad es que a veces estoy un poco harto. ¿Y de qué estoy harto? No de que aparezcan estos grupos. De lo que estoy un poco cansado es de todas las personas que se dejan envolver por estas cosas, que ven solamente videos en TikTok, que ven solamente reels en Instagram de medio minuto y que entonces encuentran ahí la información sin investigar más, sin nada, y entonces vienen conmigo y me dicen, ay, es que yo vi en TikTok que dijeron que... Y quería preguntarle si es verdad. Bueno, pues ve y pregúntale a esa persona, o ve y pregúntale, mándale un mensajito a ese TikToker que dice que Hécate es tal, o que anuncia a Hécate y que le pone el símbolo de la triple diosa lunar, ¿no? A Hécate, que ese es otro de los errores, vamos a hablar de ello, de los símbolos muy pronto en un aquelarre, pero bueno, todas estas cosas, es como muy cansado tener que estar haciendo estas aclaraciones. Espero que con estos aquelarres ya queden como, ¿no? Estas cosas ya como claras y así, porque he visto unas cosas realmente como sumamente penosas y que yo digo, ay madre, pues ahí tú sabrás, madre, no, pero a mí que no me metan en esos asuntos y a mí que no digan que lo dije yo cuando yo no dije. Yo lo que digo, hay referencia, hay claridad, pregúntenle a mis alumnos, hay personas cercanas a mí. Si alguien dice que yo soy maestro de... Pregunten referencias claras porque yo sé quiénes son mis alumnos, yo sé quiénes son a los que he formado, yo sé quiénes forman parte del templo de Hécate en México y hay muchos que están utilizando nuestra información y nuestro nombre para hacer fraudes en el nombre del templo de Hécate en México, en el nombre de Alejandro Stanislao y obviamente en el nombre de Hécate. Entonces sean cuidadosos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos recomendar que tenga que tener su altar de Hécate? Bueno, pues obviamente uno de los aspectos importantes de Hécate es el fuego. El fuego como un elemento central en Hécate. ¿Por qué? Porque como te decía, pues ella aparece normalmente con antorchas en sus manos. Entonces no puede haber ausencia de fuego o de elementos luminosos o de referencias claras hacia el fuego en el altar de Hécate. Entonces puedes tener una vela, puedes tener una lamparita de estas como súper bonitas que son justamente como muy griegas, ¿no? Que son lámparas de aceite. Puedes tener incluso hasta si eres como de estas personas un poquito como descuidadas y ay, que las velas y que me dan miedo y no sé qué, bueno, pues por lo menos ten una referencia simbólica de una velita
lamparita de estas de foquito, ¿no? De estas de LED, para que esté ahí activa, para que mientras tú no estés, bueno, siga viendo la representación del fuego, y cuando tú estés ahí o cuando sea la luna nueva, bueno, pues sí, ponle una vela real y sí enciende el fuego de forma directa y de forma real. Nosotros tenemos esta lámpara que siempre está encendida como una forma de representar la antorcha Hécate, pero también más allá, creo que eso solo lo alcanzan a ver los que van a ver esta repetición en YouTube, pero más allá tenemos una antorcha, literalmente una antorcha en donde se enciende fuego, y lo hacemos en periodos como específicos del año, y bueno, siempre hay luz. Entonces el fuego es importantísimo que haya referencias literales o por lo menos simbólicas del fuego en el altar. Hécate sí es una diosa a la que constantemente hay que hacerle ofrendas. Ofrendas, vamos a hacer un live específicamente para hablar sobre las ofrendas de Hécate, pero sí es una diosa que constantemente, es una diosa a la que constantemente le estamos solicitando favores, porque además es buenísima para tomar en cuenta nuestros pedimentos y para escucharnos. Les decía que, bueno, la copa para ponerle las libaciones, para ponerle las ofrendas líquidas, incensario, pues bueno, sí, yo recomiendo que sí haya, aunque a lo mejor no es el elemento más trascendente, pues a las deidades siempre se les agrada a través de humos aromáticos. Entonces sí, yo voy a recomendarles siempre que haya elementos que puedan sostener pues sus inciensos, sus carbones, sus inciensos de todos los tipos que ustedes puedan conocer, pero sí consideraría que es importante. El tema del estrófalos, por ejemplo, el tema de todas las demás herramientas, yo creo que es como muy opcional. Yo creo que con esto que te acabo de decir es más que suficiente para que si tú no tienes todavía un altar dedicado a Hécate, pues, y quieres hacerlo, pues yo creo que con esas cositas puedes iniciar un trabajo devocional a ella muy auténtico, muy tuyo y sobre todo muy, muy, muy honesto, ¿no? O sea, ahí están, son los objetos prácticos, son los objetos simbólicos, no hay elementos extras que a veces hacen como demasiada compleja nuestra vida y nuestra relación con la divinidad. Vas a encontrarte seguramente, y te lo digo también esto basándome en mi experiencia, la mía y la de mis alumnos, que vas a encontrarte como que en un primer momento quieres darle todo a Hécate y te vas a llenar de 1000 cosas y te vas a llenar de 1000 ofrendas. Es cíclico, todo es cíclico, entonces hay que irlo cambiando. Si tú ves en algún momento que llega una persona a tu altar y dice, ay, qué bonito esto, qué bonitas esas llaves, qué bonita, no sé, esta figura, este cráneo, este perrito, está bien lindo. Sí, pregúntale a Hécate si hay esta disposición o si ella desea que se lo regales, y regálaselo, porque ese va a ser un símbolo muy muy poderoso para esa persona y va a ser Hécate misma a través de ese símbolo presentándose en la vida de esa persona como a lo mejor un elemento de protección, como un elemento de bendición. Entonces no dudes en hacerlo, tú confía en que todo esto que tú das amorosamente pues regresa siempre a ti por triplicado. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido constantemente. Muchos de los objetos pues son cíclicos y tienen que irse compartiendo, tienen que irse rotando en los diferentes espacios dedicados a Hécate. Entonces no dudes en hacerlo. Si te llenas como de 1000 cosas, bueno, pues no, lo entiendo perfectamente, pero entiende que es un proceso también cíclico y que van cambiando nuestros altares conforme también cambia el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la luna, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que esas son como las recomendaciones y lo que yo te diría que sería bueno que tuvieras en tu altar. Concluimos entonces este aquelarre siendo las 11:11 de la noche en punto, y bueno, pues gracias por estar ahí, sean muy felices, aunque ya no sea la temporada de brujas, ustedes sigan siendo felices, ustedes sigan siendo orgullosos, orgullosas de lo que son, sigan manifestando su poder